ver además ya en el imaginario canónico del siglo XIX, el gran cuadro del Salón de la Pintura Mexicana, que es el Senado de Tlaxcala, es precisamente esa idea de una república de indios. Entonces, cuando llegan los españoles pasan desde luego por Veracruz, con resistencias, en Puebla, llegan a Tlaxcala, los tlaxcaltecas deciden en un consejo, ¿no?, de este Senado, de esta república, aliarse con los españoles e ir a la conquista de la Gran Tenochtitlan. Y esto les resulta extraordinariamente bien. Los tlaxcaltecas ganamos, y en ese sentido se considera un pueblo no conquistado, porque y está en el lienzo de Tlaxcala, unos documentos aquí explicados para los niños y niñas, pues como pues esa negociación que hacen con la corona, entre otras cosas, es la conservación de los apellidos, de las formas de gobierno, y de los privilegios que no le reconocían a los otros pobladores mesoamericanos. Entonces, los tlaxcaltecas van con eso, se conservan muchos de los apellidos de origen náhuatl que ustedes pueden ver en Veracruz o en cualquier otra parte del país, tienen con 100% de seguridad ascendencia tlaxcalteca, porque es el único lugar que los conserva de esa manera, y siguen siendo en Tlaxcala además muy importantes y que nos dan un sentido de identidad pues muy arraigado. Y después, el siglo XVI, los tlaxcaltecas van y conquistan todo el norte del país. Ahí hay evidencia en todo México. El zarape de Saltillo, que todo el mundo dice que es Saltillo, pues no es de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas llegan a lo que ahora es Coahuila, llegan ya con sus telares a lo que llamaron San Sebastián de la Nueva Tlaxcala, y que fundan lo que ahora es Saltillo, y pues una colonia muy próspera, que lo sigue siendo hasta ahora. Se funda Nuevo León, lo que ahora es Bustamante, muy cerca de Monterrey. Se funda Zacatecas, San Luis Potosí, y los tlaxcaltecas siguen hacia adelante y fundan pues en Nuevo México algunos de las poblaciones que hay. La iglesia más antigua de Estados Unidos tiene manos tlaxcaltecas. Ahí se van hasta las Filipinas, y ahí acaban los tlaxcaltecas enfrentándose a los samuráis japoneses, precisamente en esta epopeya del pueblo tlaxcalteca como un pueblo conquistador o de indios conquistadores. Después viene la independencia de México, y ahí empieza la leyenda negra. Los padres de la patria dicen: no, Tlaxcala nos traicionó a todos, salieron con los españoles, ahora nos queremos independizar de ellos. Luego Benito Juárez también atiza por ahí Tlaxcala en un punto del siglo XIX deja de ser estado, se convierte en territorio, y esa leyenda de que la traición de los tlaxcaltecas se extiende más o menos como hasta los años 60 del siglo XX, y poco a poco se ha ido otra vez revalorizando en escala nacional la importancia y la influencia cultural de los tlaxcaltecas, que es tanta que pues no se entendería el norte del país sin Tlaxcala, y no se entenderían muchas de las cosas que ocurren en otros lugares sin esta gran conquista hacia el norte que hacen los pueblos tlaxcaltecas en el siglo XVI. Entonces, pues esta es una preocupación constante que tenemos este año, o por lo menos estos un par de años. Han salido libros importantes, por ejemplo el libro de Pedro Salmerón sobre la conquista de Tenochtitlan. Hace toda pues una serie de investigaciones sobre los tlaxcaltecas y pone en su justa medida cuál fue el papel de los tlaxcaltecas y la importancia que tiene. El historiador Federico Navarrete también ha hecho distintas investigaciones sobre los tlaxcaltecas y su papel, y además Navarrete todavía le daba la vuelta como en esa parte del imaginario cultural, como un pueblo no conquistado, ¿no? Los tlaxcaltecas, y así sucesivamente se ha ido configurando una revaloración de nuestra cultura, que es tan importante y tan profunda, y que en su momento fue, digamos, la cultura dominante. Pues imagínense que a principio, cuando iniciamos el siglo XVII, la mitad del país tenía pueblos tlaxcaltecas. O sea, lo que era antes el país tenía capitales
y ciudades que habían fundado los tlaxcaltecas entre 1591 y 1615. Estamos hablando de un pueblo que tuvo o que se enraizó en distintas partes de lo que hoy es México, y de lo que el muralista Desiderio Hermann Xochitl llama la tlaxcaltequidad. Ahí está la huella tlaxcalteca por todo el país, y por eso es tan importante. Entonces, todo esto que les estoy contando es lo que aprenden los niños en este libro, y por eso es tan importante, porque es un libro que tiene esta visión que ya les platicará la doctora Carro, como se estableció en el comité, pero que nace del modelo de la nueva escuela mexicana, que ya lo platicará el secretario Homero, de cómo se configuran con la comunidad en medio los saberes de estos libros, y que eso además lo que los conservadores han estado criticando tanto con los libros de texto, pero que es fundamental el cambio de paradigma de cómo se construye esto y cómo acaba teniendo como objetivo pues ese real impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este libro para cuarto de primaria pues tiene ese objetivo: el orgullo por la historia y por el patrimonio de Tlaxcala, el conocimiento en términos no solamente de historiografía chiquita, ¿no? Historia del estado de Tlaxcala, sino el tamaño macro de lo que es Tlaxcala y su influencia en general, y sobre todo la importancia simbólica, estética y hasta social y política que tiene ese patrimonio hoy. Y con esto cierro. Hoy en Tlaxcala, precisamente por todos estos antecedentes históricos, muchas de nuestras comunidades se organizan, antes que por lo social o por lo económico, se organizan a partir de lo cultural, del hecho cultural. Hay comunidades en Tlaxcala donde ser el fiscal que lleva la fiesta patronal es más importante que ser diputado local, y más prestigioso, desde luego. Lo mismo que ser presidente municipal. Si el hecho cultural sigue organizando el centro de la sociedad de Tlaxcala, y cuando vemos la camada de los huevos, cuando vemos las familias que se agrupan para hacer, por ejemplo, los moldes, el gran molde prieto o el molde colorado, y que vemos cómo se abren todas las casas, se organizan las familias, etc. Es el hecho cultural quien los organiza antes que el hecho político. Entonces, esta visión que es con la que vemos la cultura de Tlaxcala como un hecho articulador de la sociedad, pues es la que nos ha hecho ir a que este libro tenga todo eso en pocas páginas, muy bien explicado, y la verdad con muchos elementos para que los niños y niñas de cuarto de primaria tengan desde ese momento esa visión sobre su cultura y esa posibilidad de ver en la cultura y en la organización cultural pues una manera de también organizarse socialmente, pero también individual y comunitariamente para sus objetivos y aspiraciones en la vida. Así que pues eso es lo que nos llena orgullo de este libro, y muchas gracias a todas estas. Que tienen registrados en la lista del patrimonio mundial, ¿no? Como lo comentó el maestro, el ex convento de San Francisco, el ex convento catedralicio, ¿verdad? Y de San Francisco de Nuestra Señora de la Concepción, de la Asunción. He registrado en la lista del patrimonio cultural y material de la UNESCO. Y también inicia con la presentación de la calavera tlaxcalteca, registrada también en la lista representativa del patrimonio inmaterial. Esos dos elementos que efectivamente, como bien nos platica el secretario de Cultura, pues en Tlaxcala está muy arraigado. Y efectivamente toda esta historia que nos hizo el favor de recordarnos el secretario
que no solo impacta de forma local, sino en toda la nación, ha dejado un sinnúmero de testimonios materiales e inmateriales que hoy representan el patrimonio de Tlaxcala. Cómo abordarlo, cómo transmitirlo, cómo concientizar a la población sobre la relevancia de este patrimonio, no solo, y va más allá, no solo el patrimonio material, no solo el inmaterial, sino también el biocultural. Sí, también quisiera aquí comentar que también por la preocupación de esa protección de ese patrimonio estamos trabajando en el Instituto de Acción a la Cultura con una propuesta de reforma a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz, en el que efectivamente también se incorporará el patrimonio biocultural que forma parte de esto. Pues de esto, de cómo abordar esta enorme gama de patrimonios que existen en Tlaxcala, pues creo que fue la tarea de la Secretaría de Educación de Tlaxcala, cómo plantearlo, cómo concientizar a los niños, niñas, a los maestros a entender este patrimonio y transmitirlo. Pues de esto agradecemos al maestro Homero Meneses Hernández, secretario de Educación de Tlaxcala, quien junto con la doctora Adriana Carro Olvera pues nos platicarán sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve porque la verdad es que me gustaría que la doctora Adriana Carro fuera el contenido del libro. Yo nada más quisiera señalar que en la nueva familia de libros de texto gratuito se contemplan o están organizados sus centros, son 3 libros que son proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos de comunidad. Y justo en los proyectos de comunidad lo que se busca en todos los grados de educación básica es incorporar a la escuela con la comunidad, comunidad con la escuela. Y en una presentación que se hizo recientemente de estos libros a cargo del doctor Max Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública Federal, se hizo énfasis en que estos libros estaban diseñados para recoger todo el tema cultural del país, pero que tenían un hueco, así lo describió él, y decía que ese hueco solo podría ser atendido por las distintas entidades federativas del país. Cuando conoció él el libro, cuando conoció este esfuerzo, dijo, bueno, pues en el caso de Tlaxcala el tema ha sido atendido, es decir, ya tenemos esta idea, como lo ha explicado muy bien Toño, en el sentido de que nosotros hemos incorporado ya este tema, y para nosotros es muy importante porque pareciera lejano todo el proceso histórico que ha descrito el secretario, pero la verdad es que el estigma de la traición y el tamaño del territorio de Tlaxcala juegan papeles fundamentales en el desarrollo económico de nuestra entidad y en nuestro reconocimiento como Estado. No son pocas las ocasiones en donde van los tlaxcaltecas a distintos espacios del país y cuando dicen que son de Tlaxcala suelen decir ¿y dónde está eso? ¿No? Como una especie, no porque no lo sepan, sino como una especie de castigo, ¿no? De decir ¿qué es eso? ¿No? La idea esta de que los tlaxcaltecas debemos ser castigados por lo que sucedió en la época de la conquista. Y entonces, o también otra cosa que se dice mucho en el centro del país es cuando se dice soy de Tlaxcala, sí, pertenece a Puebla, queriendo hacer alusión a cuando fuimos territorio, justamente sin dar reconocimiento a que en realidad fue al revés. Tlaxcaltecas participaron en la construcción de lo que hoy es la ciudad de Puebla. Luego entonces, este estigma tanto del territorio, por eso es el estado más pequeño del país, justamente por ese castigo de la época del siglo XIX hacia nuestro territorio, pues es algo que ha perseguido a las generaciones actuales y no queremos que suceda lo mismo con los niños. Por eso es tan importante para nosotros hacer ver que los niños y las niñas se deben sentir orgullosos de la historia tlaxcalteca y de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Por eso es tan importante la política que la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, la gobernadora, impulsa, con una frase que pareciera chusca, pero que importa mucho en este contexto histórico. La frase de gobierno para promocionar el gobierno es: Tlaxcala sí existe.
y todo el mundo diría, pues claro que existe, ¿cómo hay una negación? Pues no, pues la existe por este tema que ya ha referido muy bien el secretario Antonio. Y en ese sentido se ha construido este libro y por eso estamos aquí para presentarlo y para decirle a Veracruz, nuestro pueblo hermano, que aquí estamos, que Tlaxcala sí existe y les queremos bien a los veracruzanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero decir que estoy muy emocionada venir el día de hoy para compartir con ustedes este esfuerzo que con humildad, quiero decir, es de todo un gran equipo. Creo que reconocer primero que para hacer un libro destinado a las niñas y los niños es un esfuerzo constante de instituciones, de personas que van a manifestar primero un amor para la cultura, pero también un amor hacia la infancia. Y en ello mi reconocimiento a la gobernadora, a los secretarios de Cultura, al secretario de Educación, porque con esa sensibilidad, como lo han manifestado, para que las niñas, los jóvenes y los ciudadanos del estado de Tlaxcala puedan comprender su presente, es indispensable saber simbólicamente las raíces y lo que representamos a partir de ello para constituirnos realmente como una comunidad, lo que desde lo común nos hace como tlaxcaltecas. Y en ese sentido, decirles que el libro es un acontecimiento histórico. Es el primer libro de texto que Tlaxcala elabora, ¿sí?, desde tlaxcaltecas para los tlaxcaltecas. Realmente es un libro que está editado y revisado por la Dirección General de Materiales Educativos. El tiraje son 27,000, que es nuestro número que tenemos en la matrícula de cuarto grado de primaria, cuarta fase ahora con el Plan y Programa de Estudios 2022, y son 27,000 familias que van a tener este libro, pero también maestras y maestros que van a pasar por un proceso de formación con esta sensibilidad para, a partir del amor a Tlaxcala como cuna del mestizaje y con esta historia que han manifestado los secretarios, se consolide esta comunidad tlaxcalteca. Yo voy a permitirme platicar un poco esta parte, brevemente, cuál es el sentido del libro, quiénes participaron en el libro, cómo fue el proceso de desarrollo de un libro, porque aquí se enlazan cuestiones históricas, culturales, pero también pedagógicas, didácticas, ¿sí? Cómo abordar estos temas para que realmente desde la didáctica sea un proceso de formación de ciudadanas y de ciudadanos tlaxcaltecas que van a cultivar ese amor por su estado. Bien, con motivo de la inscripción del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el gobierno del estado, a través de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado, acordaron con la representación de la UNESCO en México diseñar contenidos para publicar el libro de texto gratuito Tlaxcala, nuestro patrimonio cultural, destinado a niñas y niños de cuarto grado de primaria. Pero además, con una producción también de macrotipo para lectura, facilitar la lectura a niñas y niños que presenten una condición de discapacidad. En el marco de la nueva escuela mexicana, este libro representa la oportunidad de evidenciar los conocimientos locales para rescatar y preservar el patrimonio cultural, inmaterial y natural y biocultural que está presente en las prácticas, expresiones y saberes ancestrales que son transmitidos en las comunidades de generación en generación. Pensado en los 3 escenarios de formación: el aula, la escuela y la comunidad. Esto busca fomentar en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia y sociedad en general el respeto por el valor de la cultura de Tlaxcala. Para cumplir con este cometido, el libro fue redactado desde la perspectiva de un equipo multidisciplinario. Por eso enfatizamos que los libros de texto, desde la multidisciplinariedad,
están diseñados. Aquí tenemos español, sí. Aquí tenemos matemáticas, sí. Aquí tenemos historia, sí. Pensamiento crítico y aplicación de la ciencia, sí. Pero todas estas disciplinas convergen en una problemática y en un tema esencial y en común, que es el patrimonio cultural de Tlaxcala. Estos expertos investigadores de las instituciones, además de pedagogos y maestros frente a grupos de distintos niveles de educación básica, pero también de media y superior, desarrollaron este proyecto con una profunda pasión. Con este antecedente, las instituciones que participaron en el acuerdo convocaron a sus integrantes a más de 80 reuniones de trabajo presenciales y virtuales. El proceso de elaboración desarrolló los contenidos didácticos y la metodología bajo la cual estaría este libro. Se revisó el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad para identificar los procesos de desarrollo del aprendizaje en esta cuarta fase. Además, alinear los temas del libro con las progresiones de aprendizaje y desarrollo cognitivo de las niñas y los niños. En este proceso, el equipo de innovadores tlaxcaltecas recibió 2 formaciones por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, con la intervención de identificarse también como innovadores en el sistema educativo local y nacional. La pertinencia de sus aportaciones desde la nueva familia de los libros de texto gratuito es evidente. La estructura quedó definida de la siguiente manera: bloques, secciones, secuencias y proyectos. Las secuencias están organizadas bajo la metodología del ABP, aprendizaje basado en problemas, donde, además de desarrollar el pensamiento crítico en las niñas y niños a través de estos contenidos, se busca solucionar problemas planteados desde diferentes perspectivas interdisciplinarias. En la introducción se presentan los 2 bienes patrimoniales de Tlaxcala: el conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción y los procesos artesanales para la elaboración de Talavera de Tlaxcala, Puebla, México, y la cerámica de Talavera de la Reina y el puente del Arzobispo de España. Asimismo, 2 textos donde se promueve el respeto por el patrimonio y el acceso a la cultura como un derecho humano. El contenido está distribuido de la siguiente manera. En el primer bloque vamos a hablar del patrimonio cultural: pinturas rupestres, zonas arqueológicas abiertas al público, nuestros edificios civiles y religiosos, también nuestros santuarios, nuestros mercados y, sin omitir, a nuestros códices. En el bloque 2, nuestro patrimonio inmaterial. Con mucho orgullo hablaremos de nuestras lenguas indígenas, del carnaval, de las fiestas de la comunidad, de la cocina tradicional, la herbolaria, las bellas artes, textiles y alfarería, lo que tejemos a través de ellos, que son nuestros símbolos, nuestra interpretación, lo que heredamos, la historia. En bloque 3, patrimonio natural y biocultural, hablaremos de montañas, los cuerpos de agua y las cuevas. Compartimos con ustedes que estos materiales fueron realizados por la representación de la UNESCO en México y también por la Dirección General de Materiales Educativos. Todo esto se permitió desarrollar 8 revisiones, ¿sí?, para consolidar la rigurosidad de los contenidos y la viabilidad de su publicación. Durante este proceso, los equipos técnico-pedagógicos y de diseño editorial realizaron correcciones, adecuaciones curriculares y de contenidos señalados por las instancias con la intención de proceder a una dictaminación, la cual fue favorable. Concluido el libro, se entregó a la CONALITEC, donde se realizaron pruebas de impresión para su autorización, antes de proceder a la producción de 27,000 ejemplares que a partir de la próxima semana serán ya distribuidos
en todas las escuelas de educación básica, nivel de primaria en el estado, tanto públicas como particulares. Finalmente, se ha diseñado también un curso para la implementación del libro de texto Tlaxcala, nuestro patrimonio cultural, que busca contribuir a la formación de docentes para la comprensión, desarrollo y aplicación de los temas en clases. Con estas acciones se beneficiarán a más de 400 docentes durante los meses de septiembre y octubre del presente año. Con mucha satisfacción, con mucho orgullo y con mucho amor para las niñas y los niños de Tlaxcala, del país y también del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, es sin duda un texto que reitero, para hacer un parteaguas que tendríamos que retomar. Y sin duda también tomaron muy en serio la premisa de que solo conservamos lo que amamos y solo amamos lo que conocemos y solo conocemos lo que nos enseñan. Y qué bueno que el gobierno de Tlaxcala, a través de sus secretarías, esté precisamente enseñando a los niños y a las niñas de Tlaxcala este patrimonio, a apreciar, conservar y proteger su patrimonio cultural. Muchísimas gracias.